Bueno, buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a esta cuarta sesión del ciclo de conferencias que se ha titulado Aportes para la formación de las candidatas y candidatos a la magistratura. Este ciclo es organizado por la Comisión de Selección de Jueces, Juezas e integrantes del Ministerio Público del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En esta sesión, tal como está programado, disertará el director académico de la Escuela Judicial del Consejo de la Magistratura de la Nación, doctor Matías Arreguer, a quien saludamos a la distancia y le agradecemos muy especialmente que haya aceptado nuestra invitación y nos acompañe esta tarde. Asimismo, nos acompañan en esta transmisión el señor secretario de la Comisión de Selección de Jueces de la Ciudad, el doctor Luciano Rinaldi, y el doctor Juan Pablo Zanetta, consejero de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sin más, entonces, voy a presentar al doctor Matías Arreguer, como mencioné hace un momento, director de la Escuela Judicial de la República Argentina en el ámbito del Consejo de la Magistratura de la Nación, secretario general de la Red Iberoamericana de Escuelas Judiciales. El doctor Arreguer es diplomado en gestión parlamentaria y especialista en Derecho Penal y Criminología, es docente titular de Derecho Romano y docente adjunto de Derecho Constitucional en la Universidad de Morón, y también integra el cuerpo docente de la asignatura de Derecho Romano en la Universidad de Buenos Aires. Integra el Consejo Académico del Instituto de Investigación y Estudios en Cultura de Derechos Humanos de México y se ha desempeñado como asesor jurídico de la Comisión Bicameral para la Reforma y Unificación de los Códigos Civil y Comercial de la Nación y ha sido secretario de la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control del Ministerio Público de la Nación. Doctora Arreguer, tiene la palabra. Bueno, gracias Alejandra. Buenas tardes Luciano. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, es un placer para mí estar acompañándolos en esta jornada. Les agradezco inmensamente la invitación para participar en este ciclo de charlas. Quiero felicitar al doctor Juan Pablo Zanetta, que desde la Comisión de Selección del Consejo de la Magistratura de la Ciudad ha impulsado este evento, esta serie de charlas, que realmente son muy enriquecedoras, ya que sirven en general para disparadores tendientes a imaginar y a proyectar cómo puede ser el futuro, justamente en esto que es tan importante, que es la preparación de los futuros magistrados y magistradas. Como bien sabrán, lo estábamos hablando un poco informalmente fuera del aire de la grabación. He asumido en este cargo de director hace aproximadamente 5 meses y lo he hecho en un momento bastante complejo, no solo para la Escuela Judicial de la Nación, sino para todas las escuelas judiciales de Iberoamérica, que se tuvieron que de alguna manera empezar a transformar debido a la pandemia, lo cual nos ha generado un desafío bastante importante, y por eso seguramente a lo largo de la exposición y de lo que me interesa contar, seguramente iré marcando algunas iniciativas que hemos ido tomando con este corto plazo que nos ha hecho de golpe cambiar todo lo proyectado. Puntualmente en lo que respecta a lo que es la Escuela Judicial del Poder de la Nación, el año pasado fue un año de alguna manera llamarlo un año de transición, porque la pandemia tomó por sorpresa ya por marzo del 2020 y las autoridades de la escuela en ese momento intentaron de alguna manera sostener la cursada, que hasta ese momento era netamente presencial, tanto en Cava como en las demás delegaciones. Lo que intentaron es sostener las mismas clases que eran presenciales de manera remota, aunque el sistema adoptado debido a la necesidad imperiosa de sostenerlo trajo consigo una merma en cuanto a la calidad, porque no dio tiempo a sostener clases de maneras
sincrónicas, sino que fueron clases donde se han grabado algunos videos introductorios de algunos docentes y después se ha subido a las plataformas contenido bibliográfico y bueno, digamos, de alguna manera se logró paliar el primer año de la pandemia. Ahora, en el 2021, y prolongada la pandemia, nos obligó de alguna manera a rediseñar el esquema de educación remota, pero de una manera mucho más profesionalizada. Es decir, dadas las circunstancias y viendo lo que nos ha aportado la virtualidad, considero que es un sistema que ha venido para quedarse. En absoluto me parece que sea algo que prontamente vayamos a dejar de lado lo que es la enseñanza virtual. Por eso que en este sentido, debo señalar que fue todo un desafío porque cuando me tocó asumir, yo ni siquiera tenía una plataforma digital a través de la cual podía trabajar con los alumnos y docentes. Es decir, en un momento teníamos un sistema Moodle, después esa plataforma, como quizás no era necesaria porque nos manejábamos en la escuela judicial con la presencialidad, en un momento esa plataforma se dio de baja, pero al momento de necesitar otra vez volver a dictar y a elaborar un plan de clases sincrónicas, necesitábamos sí o sí tener una plataforma en donde podamos ahí empezar a cargar los contenidos y tener cierta comunicación con los docentes y con los alumnos. Por eso, lo primero que tuvimos que hacer en esta coyuntura fue dar de alta una plataforma digital, que optamos por Moodle, porque era la que mejor se adaptaba a los proyectos que nosotros teníamos, y de alguna manera ahí empezamos a rediseñar este año lo que son el diseño de las clases sincrónicas. Y lo primero que nos pusimos como objetivo es mantener la misma calidad e interacción que existía entre el docente y el alumno, la alumna, que una clase presencial. Con lo cual, hoy por hoy estamos armando clases de entre 40 y 45 alumnos y alumnas de manera sincrónica, estamos haciendo todas las clases, que nos permite de alguna manera tener una semejanza con lo que son las clases presenciales. Esto nos trajo algunos inconvenientes, tanto con los docentes y alumnos, por eso, además de la plataforma digital y llenar el contenido en las plataformas digitales, empezamos a armar reuniones con los docentes y un cuerpo de especialistas que tenemos en la escuela, que los hemos contratado para este tema, de especialistas en lo que son las TICs, las tecnologías en educación, a los fines de poder evaluar el conocimiento que los docentes tenían de estas herramientas tecnológicas y también qué concepto de prácticas en materia pedagógica a través de modalidad virtual tenían, porque lo que nos empezó a pasar es que nosotros notábamos que quizás el conocimiento que el docente podía tener de algún medio telemático de comunicación no era el máximo que ese medio quizás le otorgaba, o las herramientas que le otorgaba. Entonces, nos empezamos a dar cuenta que, ya le digo, esas herramientas que tenían disponibles, por ejemplo el Zoom, que es una plataforma Zoom a través de webinar que nosotros usamos, tenía muchísimas herramientas, pero a la hora del docente dar las clases no conocía todas esas herramientas. Quizás muchos nos hicimos expertos en Zoom o en Meet o en webinar o demás aplicaciones, pero quizás aprendimos a utilizar las modalidades básicas, que es una reunión, comunicarnos básicamente, pero quizás a la hora de necesitar funciones de compartir pantallas, separar en grupo, en control de asistencias, uso del pizarrón, trabajar en equipo, dejar un grupo en espera, otro grupo interactuando, eran herramientas que el docente no conocía y al no conocerlas le costaba mucho poder dar una clase de la misma manera que interactuaba de modo presencial, con lo cual
estas reuniones que tuvimos con estas docentes y los especialistas en TICs que tuvimos, fue realmente beneficiosa y enriquecedora, tanto como para los docentes, pero indirectamente enriquecedora para los alumnos que hoy por hoy reciben una educación. De esto hemos consultado con ellos, les hemos hecho algunas encuestas a los alumnos a ver cómo recibían esto y realmente nos han dado buenos resultados. Otra de las cosas que tuvimos que modificar a través de, y por el problema que nos ha traído el COVID, fue la creación de una página de internet totalmente diferente. O sea, cuando me tocó asumir la página de web que tenía la escuela judicial, básicamente era un front del Moodle anterior, con lo cual no era una plataforma que nos permitía, no era una web que nos permitía a nosotros tener una interacción con el alumno que sí nos requería ahora en tiempos de pandemia tener. Con lo cual, bueno, hicimos una página web completamente nueva. Le hemos dado muchísima importancia a lo que son redes sociales para comunicarnos. Hemos abierto otros canales de redes que la escuela hasta este momento no los tenía abiertos, lo cual nos ha elevado muchísimo la interacción que tenemos con los alumnos. Hoy estamos completamente interactuando con el alumno y con el docente, pero a diario, a través de redes sociales o de la página web. Hemos ampliado muchísimo los canales y en este caso yo creo que la pandemia nos ha ayudado en este sentido, nos ha hecho tomar decisiones quizás apresuradas que en algún otro momento quizás se hubiesen dilatado mucho más. Por eso les hago esta breve introducción y les digo algunos comentarios que son cosas que hemos tenido que hacer para hoy poder, ya les digo, estar dictando clases sincrónicas, a la vez tener actividades asincrónicas, poder interactuar en los foros, tener evaluaciones mediante las plataformas digitales y demás. Por supuesto que esto es el comienzo de este cambio que hemos puesto en marcha. En lo personal, como les mencionaba recién, yo creo que la pandemia, dentro de todo lo negativo que tiene, que por supuesto es negativo en su mayoría, nos obligó a hacer estas transformaciones que estoy convencido que si no hubiese sido por la pandemia, nos hubiese tomado años hacerlas. Quizás debido a veces por la pasividad o del propio sistema, o a veces la tendencia de dejar las cosas como están, ese status quo, o a veces el miedo a innovar o el miedo a lo desconocido. Yo creo que la pandemia nos ha dado ese empujón que tan bien nos vino. Por eso yo creo que la virtualidad, estoy convencido, no ha llegado para, digamos, de alguna manera sobrepasar la pandemia, sino que ha llegado para quedarse y convertirse en una modalidad fundamental dentro de lo que es el sistema operativo. Y respecto a los beneficios, algo que nos ha permitido, y para mí fue un gran aporte, porque era algo que yo tenía como no pandemia, pero sí el objetivo que tenía era que la escuela pueda llegar a muchísimos más lugares y a muchas más personas que antes quizás no estaban incluidas por vivir lejos de alguna delegación. Como ustedes sabrán, la escuela judicial tiene su sede central en Ciudad Autónoma de Buenos Aires y después tiene distintas delegaciones: Santa Fe, Mendoza, Córdoba, Mar del Plata, Tucumán. Entonces, lo que nos pasaba es que había mucha gente que vivía 100, 200 kilómetros de una delegación, y con lo cual se le hacía muy difícil cursar en la escuela judicial, con lo cual, de alguna manera, el sistema, si bien es difícil que abarque todo y que abrace a todos, yo creo que de alguna manera, y esto lo hemos visto
claramente hemos incorporado a personas que estaban totalmente separadas de la escuela por una imposibilidad de distancias de poder cursar. Entonces, en casos concretos hemos podido abrirle los brazos a gente que no estaba en sus planes poder cursar la escuela debido a esos impedimentos, con lo cual eso desde ese punto de vista a mí realmente me produce mucha satisfacción. Yo creo que a la larga, más allá que creo que la virtualidad ha llegado para quedarse, yo creo que estamos camino, o por lo menos es lo que yo deseo, camino a un sistema mixto, es decir, a una plataforma virtual de calidad donde nos permita esa parte positiva de acercar a mucha gente que estaba excluida, pero de alguna manera ir incorporando algunas, ya sean clases presenciales, una clase presencial por cada cursada, la clase presencial de fin de curso más una clase presencial o la toma de examen presencial. Yo creo que a lo que debemos apuntar es a un sistema mixto. Entonces, esa virtualidad que no sea en un 100% de manera tal que no perdamos ese contacto humano que a nosotros quizás nos caracteriza y nos gusta. Y esto es algo que lo hablábamos la otra vez en reunión de comisión directiva con las otras escuelas iberoamericanas. Es decir, nosotros tenemos una impronta que nos gusta, ese contacto humano. Entonces, pasar de clases totalmente presenciales a un sistema totalmente virtual, yo no creo que sea quizás 100% óptimo. Por eso digo que de a poco, a medida que se vayan levantando algunas restricciones, de alguna manera tenemos que ir hacia un sistema mixto que pueda de alguna manera interrelacionar estas dos opciones, y yo creo que tranquilamente vamos a poder estar en esa vía. El ciclo de capacitaciones y puntualmente en lo que me han convocado a mí, que es a hablar sobre lo que es la escuela judicial en lo que refiere a la formación de aspirantes a magistrados y magistradas. Uno de los objetivos que tiene la escuela judicial, más allá de que tiene varios, pero el objetivo principal es el de la formación de aspirantes a magistrados y a magistradas. Y en este sentido, la escuela judicial cuenta con un plan de estudios central, que seguramente lo conozcan, que es el programa de formación de aspirantes a magistrados y a magistradas, o quizás lo conozcan con sus siglas, pues es un programa bastante conocido ya, que es el Profamag. Y es un programa justamente que está diseñado para a quienes pretenden acceder a la magistratura, pero en competencias profesionales que son útiles para el desempeño de la función judicial. Es decir, no es un programa que contiene materias académicas, sino que es un programa repleto de asignaturas, pero por competencias profesionales que le van a servir a ese futuro magistrado para poder desempeñarse en la función judicial. Es un programa que hoy día lo tenemos dividido en 18 módulos que corresponden a grandes rasgos en lo que es la gestión judicial, la función judicial, donde la evaluación y la mayoría de esos módulos tienen diversas materias que desde la dirección académica hoy se evalúa qué materias se dictan en cada módulo, y que tuvo una innovación en el 2018 donde se le incorporó una tesis final o una tesina final, que esto se incorporó por una resolución, ya les digo, en el 2018, que todavía no hemos tenido a ningún recibido con este requisito de tesina. ¿Qué es lo importante que tiene este programa de capacitación y de formación de magistrados y que lo hace quizás tan importante? Es que la aprobación de este programa de formación de magistrados otorga un puntaje
de 8 puntos, cuando uno se anota a concursar a un concurso que se genera un cargo, hay un ítem dentro de la evaluación de antecedentes que es un ítem de posgrado, donde cada uno de los concursantes o de las concursantes presentan todo su bagaje académico, y el haberse recibido en la escuela y haber obtenido la finalización de estos 18 módulos le otorga al recibido 8 puntos, lo cual, si nosotros tenemos en cuenta que un doctorado con tesis aprobada dentro de este ítem que figura en el reglamento, en la comisión de selección, otorga 10 puntos, ahí nos vamos a dar cuenta que el Profamag entrega un puntaje muy alto para el cómputo de antecedentes personales de los concursantes y las concursantes. Por eso es que nos obliga a nosotros, de la dirección académica, a brindar una capacitación que sea de excelencia, pero a contrapartida a exigir, tanto de los alumnos como de las alumnas, un compromiso máximo y un rendimiento máximo. Ahora bien, paralelamente a lo que es el Profamag, la escuela hoy día cuenta con una serie de cursos que han sido muchos impulsados por esta dirección académica y algunos otros que estamos reeditando, que habían sido presentados por la dirección académica actual. Básicamente son ofertas académicas que están en línea con este Profamag, destinadas a lo que es la actualización y la formación, tanto de magistrados y magistradas, de funcionarios y funcionarias, pero también de empleados y empleadas del Poder Judicial. Es decir, queremos abarcar toda la línea, no solo la parte de magistrados o de aspirantes a magistrados, sino también a los funcionarios y a los empleados del Poder Judicial. Nosotros estamos convencidos que la escuela debe tener la finalidad de promover una formación que apunte al perfeccionamiento continuo de todos los que intervienen en el servicio de justicia y no enfocado solo a una parte de las personas que intervienen en el servicio de justicia. Yo considero que es la única forma de a poco poder fortalecer y de mejorar resultados que realmente puedan trascender y que lleguen de alguna manera al justiciable, que en definitiva es una de las cosas más importantes que nosotros debemos mirar al momento de formar magistrados. Y si no es la más importante, quizás es de las más importantes que nosotros... Digo, no quiero decir la más importante porque hay varias cuestiones importantes que ahora las podemos mencionar, pero yo creo que de lo más importante es mirar un poco más a esa persona, parte de la sociedad, que le llega y que recibe esas buenas prácticas que de la escuela pueden salir. A grandes rasgos, algunos de los cursos que recién hemos lanzado últimamente, yo recién, antes de empezar de manera informal, hablaba con Luciano y con María Alejandra. Nosotros hemos lanzado, por ejemplo, ahora un curso que da el doctor Daniel Rafecas, que es cómo han actuado el papel de las ciencias penales en los tribunales de justicia en el régimen nazi. Doctor Rafecas, bueno, no hace falta que lo presente, pero es un especialista en esta materia. Hemos lanzado el curso de investigación en los casos de apropiación de niños y niñas durante el terrorismo de Estado. ¿Por qué lanzamos este curso? Existía un compromiso asumido ya desde hace tiempo por el Estado Nacional en un marco de un acuerdo de solución amistosa que se había suscrito por la Asociación de Abuelas de Plaza de Mayo y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en lo que fue el caso Pegoraro. Por eso la escuela, digamos que de alguna manera tomó el guante y se dedicó a armar este curso en conjunto con
la Asociación de Abuelas de Plaza de Mayo, y también lo armamos en conjunto con el Ministerio de Derechos Humanos, y lo hemos presentado el miércoles pasado, lo cual nos ha dado una presentación de un vuelo internacional bastante importante al que han asumido autoridades de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, jueces y juezas de todo el país, y realmente para nosotros ha sido muy importante que la escuela sea la partidaria de empezar con ese curso. Para nosotros me parece que muestra de alguna manera que la escuela es mucho más que simple formación de magistrados, sino que tiene un abanico mucho más grande y que es parte de lo que esta gestión pretende. Otro curso que para nosotros es importante es toda la temática de derecho ambiental. Estamos trabajando en lo que es la ley Yolanda. Ustedes saben que a través de lo que se denomina ley Yolanda, todos los empleados del Estado tenemos que tener una capacitación en materia ambiental. Por eso de la escuela también hemos recogido eso y estamos trabajando en esa línea. ¿Y por qué señalo esto? Porque si no, todo esto tiene un porqué. Y es que la escuela judicial es necesario que acompañe al Consejo de la Magistratura en todas sus decisiones, en todas las modificaciones y en todos los temas de interés que tenga el Consejo. Y eso tiene un porqué, porque en definitiva, el Consejo de la Magistratura es quien debe definir el perfil de juez o jueza que se pretende. Y la escuela judicial debe tener el rol de encargarse de capacitar a los aspirantes a magistrados y magistradas de la manera de garantizar ese perfil deseado de juez o jueza que el Consejo de la Magistratura pretende. Por eso digo que la idea de esta gestión es acompañar en un mismo camino al Consejo de la Magistratura, y el ejemplo claro de esa sinergia es lo que desde la Escuela Judicial se está haciendo puntualmente con lo que es la temática de género. Es decir, si desde el Consejo de la Magistratura, como ya lo han dicho en alguna charla dentro de este ciclo, el Consejo de la Magistratura de la Nación ha realizado varias reformas en cuanto a lo que es materia de perspectiva de género. Han sido 4 o 5 modificaciones, con lo cual, si el Consejo ha aprobado diversas modificaciones que fueron tendientes o son tendientes a garantizar la paridad y la obtención de una mirada con perspectiva de género, resulta ilógico que la escuela no se alinee con esas decisiones. Entonces, de esta manera, la escuela hoy, tomando todas esas modificaciones que se han hecho del Consejo, lleva adelante lo que es el programa de capacitación en materia de perspectiva de género, que es un programa que ha salido por resolución en el año 2019, que la semana pasada, dicho sea de paso, hemos lanzado la 3ª edición, y como bien sabrán, es un programa que hoy por hoy tienen que tener como regla los candidatos o candidatas al momento de rendir un examen. O sea, como condición previa para anotarse a un concurso deben haber tenido aprobada este ciclo de capacitación en materia de perspectiva de género que hoy lo dicta la Escuela Judicial, y que además es una capacitación de excelencia. Realmente es una capacitación que a mí me llena de orgullo, la da un cuerpo docente de primer nivel. Es un curso que tiene una duración de 21 horas, lo tenemos dividido en 7 módulos, con clases asincrónicas, clases sincrónicas, evaluaciones al final de cada módulo, una evaluación final. Tiene un nivel bastante elevado, lo cual nos deja, digamos, la vara alta en esa línea que los consejeros
quisieron que tengan los y las aspirantes al momento de anotarse a un concurso. En esta línea, siguiendo estas modificaciones, no nos hemos quedado, digo, en esta línea de seguir un poco acompañando las resoluciones del Consejo, no nos hemos quedado solo en armar este programa, sino que estamos pronto a lanzar en la misma temática un curso de capacitación en lo que es género y derecho, donde damos más una introducción de lo que es la teoría feminista en la administración de justicia. Estamos lanzando cursos de actualización sobre delitos sexuales, capacitación sobre prueba y razonamiento, que este es un tema que va a ser muy importante a futuro, todo lo que es el razonamiento probatorio. Por eso nosotros ya de la escuela es un tema que nos interesa mucho, y más en lo que es la capacitación sobre razonamiento probatorio judicial en caso de delitos sexuales. Por eso estamos dándole una importancia grande a este tema. Incluso en la última Asamblea General Ordinaria, en el pasado 30 de julio, Argentina se ha quedado, por su propio pedido y porque los demás integrantes de escuelas de la red iberoamericana así lo han querido, Argentina se ha quedado como coordinadora de la red iberoamericana de escuelas judiciales de lo que es el eje temático de género. Por eso, para nosotros este es un tema, y por lo menos desde esta gestión es un tema clave para nosotros, lo que es género, perspectiva de género, y cambiar un poco el paradigma, de ir transformando sobre este tema e ir de a poco erradicando ciertos conceptos arcaicos y machistas que no solo refiere a los hombres, ¿no? Sino los conceptos y las miradas no solo lo tenemos los hombres, sino que es la sociedad en su conjunto. Por eso es que le digo que actualmente la escuela está pasando por un momento de transformación, tanto en el punto de vista desde la modalidad, en cuanto al dictado de clases, cursos y capacitaciones, sino que también en cuanto a los contenidos, las temáticas y el enfoque de cómo se dictan esos contenidos. A mi entender es indispensable tener una escuela que tenga una mirada realista, una mirada práctica, dinámica, que tenga una permanente revisión de la currícula y que a la vez sea receptora de los cambios y necesidades de la sociedad. No, me parece que la escuela bajo ningún aspecto puede tener una currícula y un plan de estudios que no se modifique constantemente, o por lo menos que esté en revisión permanente, aunque no se modifique, que esté en una revisión permanente. Por eso, las exigencias, tanto para los y las aspirantes, o mismo para los magistrados, yo creo que no puede limitarse únicamente a lo que es el saber jurídico tradicional. Yo creo que la formación de los y las aspirantes debe tener una mirada puesta, además, obviamente, del propio trabajo jurisdiccional, tiene que tener una mirada en lo que decía antes, en el justiciable, una mirada en la sociedad en su conjunto. El aspirante debe tener esa conciencia sobre lo que la sociedad espera de él. Por eso me parece que pesa sobre la escuela la importancia y la obligación de fomentar este conocimiento de realidad social, y además, básicamente porque el magistrado o la magistrada va a actuar en un medio social donde las decisiones que ellos tomen van a impactar con consecuencias que van a ir mucho más allá de lo que es la resolución individual del conflicto, sino que toda resolución individual del conflicto siempre indirectamente repercute en la sociedad. Por eso
me parece que la mirada, insisto con esto, debe ser mucho más abierta y no solo yendo al punto de vista de lo jurisdiccional, sino a un punto de vista que abarque lo social. Por eso es importante evaluar si las materias que quizás se dictan actualmente, y esto es algo que se están preguntando en muchas escuelas judiciales y no es algo que observamos nosotros, es decir, estas materias que se dictan actualmente sobre temáticas que quizás apuntan a lo organizacional deben ser o no dictadas por a veces los mismos actores que se desempeñan en la justicia, porque a veces es muy difícil reflexionar y tener una mirada introspectiva y a la vez tener una visión crítica que sí o sí es necesaria para impulsar modificaciones. Con lo cual, también hay que ver quiénes son los que imparten esta educación. Por eso, yo creo que la escuela debe tener un rol preponderante y ser la generadora por excelencia de jueces y jueces, pero que sean a su vez los motores de transformación de un sistema judicial y no que el paso por la escuela judicial sea solamente el incentivo de conseguir una determinada cantidad de puntos o de antecedentes que me sirvan para posteriormente presentarme a un concurso. Digo esto en el sentido, cuando uno va y estudia una maestría o un posgrado, uno lo hace porque le gusta, porque le interesa el tema y porque quiere adquirir conocimiento. No lo hace solamente o no lo debería hacer solamente porque eso va a ser un motor para un determinado fin. Por eso yo creo que tenemos que de la escuela motorizar esos jueces y juezas futuros que a la vez sean motores de una transformación del sistema judicial. Y este buen funcionamiento del sistema judicial depende directamente, y de esto no hay duda, del nivel que tengan los jueces. Obviamente dependerá de otras cuestiones, ¿no? Cuestiones edilicias, presupuestarias, pero fundamentalmente depende del buen funcionamiento de la calidad y de la jerarquía y del nivel que tengan estos jueces y jueces. Por eso es que la escuela debe ser mucho más que un formador de ellos, sino que debe trabajar en pos de esa mejora del sistema judicial. Por eso es que actualmente estamos mirando un rediseño en lo que es en la currícula del plan de estudios y esta mirada es a los fines de empezar a dotar de temáticas que actualmente considero que no pueden estar siendo dejadas de lado u opcionales dentro de un plan de estudio, como puede ser la temática de género, la temática de derechos humanos, la temática ambiental, el uso de las TICs, la inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Por eso digo, la pandemia también nos hace ver y abrir el panorama mucho más ampliamente y yo creo que es el momento ideal para poder revisar una currícula y los contenidos de esa currícula. Y por otra parte, la escuela dentro de lo que es el Consejo de Magistratura de la Nación se encuentra dentro de lo que es la órbita de la Comisión de Selección de Magistrados, con lo cual también es necesario, además de que la escuela vaya en línea con las decisiones que toma el Pleno, es necesario que vaya en línea con el trabajo que tiene la Comisión de Selección. ¿A qué me refiero con esto? Y que es otra cosa que estamos analizando. Al momento de las evaluaciones, al momento de evaluación del licenciado, o hablo en general, porque muchas escuelas tienen un sistema similar. Por ejemplo, nosotros tenemos el proceso de concursos en lo que es el ámbito del Consejo.
ustedes sabrán, tiene una instancia de evaluación que es la famosa prueba de oposición, que básicamente se trata de la resolución de un caso. Y por otra parte también el funcionamiento del sistema general judicial y gran parte de lo que es la labor judicial siempre gira en torno a lo que es un caso. Entonces, digo, ¿cómo es posible que a veces la forma de evaluar los módulos o algunos cursos o algunas materias que se dan desde las escuelas judiciales no sean en muchos casos a través de la resolución de casos? Es decir, que sean a través de monografías o de trabajos en grupo o de aplicaciones teórico-prácticas. Es decir, si todo el sistema de selección de magistrados y todo el trabajo que van a tener a futuro aquellos aspirantes que sean seleccionados como magistrados gira en torno a un caso, yo creo que hoy debemos estar hablando que casi en su totalidad la modalidad de evaluación que debe tener una escuela judicial es en torno a evaluar a través de la resolución de un caso. Mucho más cuando justamente la escuela es el ámbito de capacitación. Si bien nosotros no tenemos una escuela judicial que sea obligatoria, es decir, nosotros tenemos un sistema judicial una escuela judicial que otorga puntajes para aquellos que a futuro quieran presentarse a un concurso, pero no es un paso obligatorio que tengan que dar sí o sí los futuros magistrados o magistradas, con lo cual no podemos, solo podemos velar por aquellos que elijan pasar por la escuela judicial. Pero justamente en este ámbito de capacitación, donde previamente el camino sería pasar por la escuela judicial, después realizar una prueba de oposición y posteriormente ser designado magistrado o magistradas, si llegan a esa posibilidad, me parece que la escuela judicial no puede ser ajeno a esa modalidad de caso y lo debería implementar en su forma de evaluación. Y además, otra cosa que me parece que es clave, que es el rol que debe tener la escuela, no solo para los aspirantes que aprobaron el Profamag, sino que también lo debe continuar en el caso de estos aspirantes que logran ser magistrados o magistradas. Por eso digo que la escuela debe tener una relación permanente y constante, no solo con los alumnos y alumnas, sino con los exalumnos y exalumnas. Porque el proceso de selección de jueces, y vuelvo a lo mismo de esa relación entre comisión de selección y escuela judicial, porque, les repito, la escuela judicial depende de la comisión de selección. Y así como hacía este paralelismo en la necesidad de quizás de evaluar con una modalidad de casos con un porcentaje mucho más alto, también la necesidad de evaluar a los magistrados que ya han logrado llegar a la magistratura. Es decir, el proceso de selección de jueces al momento de la prueba de oposición y al momento de la entrevista, a través de esta comisión de selección, se evalúa lo que es la idoneidad de los concursantes, pero solamente en el momento de la prueba de oposición y en el momento de la entrevista personal. Ahora bien, posteriormente, si ese candidato tiene la suerte de ser elegido magistrado o magistrada, en ningún momento vuelve a estar sometido de manera obligatoria a ningún examen o actualización respecto a la idoneidad. Por eso es necesario que también la escuela persiga como una finalidad y como un objetivo importante el de garantizar instancias permanentes de actualización de esa idoneidad. Es decir, como escuela judicial debemos dar esas herramientas. Nosotros no
no podemos exigir si no brindamos un servicio. Por eso yo creo que la escuela judicial tiene un potencial enorme, el cual es intención tanto de esta dirección académica como desde el consejo, cómo está conformado hoy en día, y ni hablar de cómo está conformada la comisión de selección. Hoy se busca esto, que la escuela judicial tenga un rol mucho más importante, tanto para la formación de magistrados, tanto para los magistrados y magistradas, funcionarios y funcionarias, pero también para los empleados y empleadas del Poder Judicial. Por eso digo que la importancia de los rasgos que debe tener la escuela judicial deben ser rasgos diferenciales y propios. Es decir, el rol no puede identificarse solo en el marco de lo estrictamente académico. No quiero ser reiterativo, pero para mí es importante. Porque si nosotros centralizamos en un marco netamente académico, uno tiene esta oferta en distintos seminarios, distintas maestrías que pueden ofertar cualquier universidad, pero tampoco debemos estar asociados a una suerte de un centro terciario de capacitación laboral, sino que la escuela es la encargada de impartir una enseñanza, y que de hecho lo hace, que tenga una finalidad propia, una finalidad que vaya en línea con lo que establece el Consejo, con lo que establece la Constitución Nacional, con lo que prevé la ley, con lo que establece la Comisión de Selección y con lo que prevea el plenario. Es decir, esa amplia gama posible de conocimientos y que comprenda tanto los saberes jurídicos como los técnicos, pero a la vez los conceptos sociales, y no solamente tener conceptos organizativos y administrativos, porque en definitiva el día de mañana todos los saberes tienen que estar disponibles para poder ser empleados dentro del sistema de justicia, es decir, tienen que servir como un instrumento para colaborar con la eficacia, pero también con la eficiencia de lo que es la administración de justicia. Y ese es el rol que me parece que la escuela hoy debe tomar como principal protagonismo, que tenga un rol preponderante en miras de esa transformación del sistema de justicia. Y en definitiva, todo eso de alguna manera nos va a poder hacer llevar adelante los cambios y las transformaciones justamente que fueron lo que se anhelaba a los fines de asegurar la independencia de los jueces y la eficacia de la prestación de un mejor servicio de justicia, que en definitivamente una de las cuestiones que inspiraron la aparición de este órgano del Consejo de la Magistratura en la última reforma constitucional del 94 fueron justamente esto: brindar y asegurar la independencia de los jueces y a la vez una eficaz prestación de servicio de justicia. Y yo estoy convencido de que la escuela judicial es el medio idóneo para poder contribuir a una mejora en la prestación del servicio de justicia. Y puede contribuir a través de eso en su rol académico y en su rol de apertura y en su rol de receptora de los cambios sociales. Por eso digo que el compromiso que hoy asume la escuela judicial es un compromiso que tiende a aportar
directamente a una mejora en la prestación del servicio de justicia, y ese es el camino que hoy tenemos definido, tanto desde, les repito, desde la dirección académica, como desde la Comisión de Selección de Magistrados y como de la conformación del Consejo actual. Así que espero que podamos en lo pronto volver a tener otra clase de encuentros, poder haber avanzado en algunas de estas cuestiones que le digo que estamos repensando para mejorar el sistema educativo y el sistema de justicia. Así que espero que este brevísimo aporte les haya servido, y espero, ya les digo, que prontamente podamos volver a encontrarnos en alguna actividad tan enriquecedora como ha sido esta. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Reger, por su elocuente disertación, que ha sido muy enriquecedora para todos los que estamos conectados en este momento, y ha sido muy importante conocer la experiencia desde adentro de la Escuela Judicial del Consejo de la Magistratura de la Nación. Doctor Juan Pablo Zanetta, si quiere saludarnos. Muy buena la exposición de Matías, le queremos agradecer su participación. Nosotros estábamos mirando un poquito el modelo de la Escuela Judicial del Consejo de la Nación, así que nos fue muy útil poderlos escuchar y conversar sobre cómo ellos han encarado este proyecto. Así que muchísimas gracias a la comisión, a Alejandra y al secretario por el enorme trabajo que hacen, y bueno, nos vemos en la próxima, que es la semana que viene, ¿no? Exactamente, ya hicimos el anuncio, reiteramos, el próximo 25 de agosto a las 3 de la tarde, transmisión en vivo por el canal de YouTube de este consejo, con la participación de la doctora Marcela Delange en su calidad de presidenta del Consejo Académico del Centro de Formación Judicial del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad. Y nuevamente nuestro agradecimiento para el área de informática del Consejo y a Marcelo Lorenzutti muy especialmente. Buenas tardes y nos vemos la semana que viene. Buenas tardes.